Albert Einstein está considerado como el científico más importante y popular del siglo pasado, e incluso la revista Time lo proclamó el personaje del siglo XX. Los aportes científicos de Einstein son de suma importancia, pero la historiografía oficial no ha difundido tanto el pensamiento político de Einstein, ya que no conviene sacar a la luz las ideas políticas que él tenía. Mucha gente se sorprenderá al saber que Einstein simpatizó con la Unión Soviética y con el socialismo. Ha habido distintos intentos para presentar a un Einstein liberal e incluso sionista. Sin embargo, estas afirmaciones no resisten a un análisis histórico serio, así que en este vídeo os voy a hablar sobre el pensamiento político-económico de Albert Einstein y a contestar a la pregunta de si Einstein era socialista. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. Antes de entrar de lleno con el pensamiento político-económico de Albert Einstein, quiero advertir que en este vídeo me voy a centrar en su pensamiento y no en sus aportaciones a la ciencia o al desarrollo científico-técnico del siglo pasado. Todas estas contribuciones son bien conocidas, pero apenas conocemos las ideas de Einstein porque no interesa que las nuevas generaciones conozcan su opinión sobre el capitalismo, la propiedad privada y el individualismo. Así que lo esencial en este vídeo será desmenuzar su pensamiento político a través de los escritos, cartas y artículos que escribió a lo largo de su vida, los cuales nos permiten entender mejor al Einstein político. Para hacer más ameno y comprensible el vídeo, voy a partir de distintos puntos para que podáis comprender las ideas del científico judeo-alemán posteriormente nacionalizado estadounidense. 1. Su artículo ¿Por qué socialismo? En mayo de 1949, Albert Einstein escribió un artículo para el Monthly Review de Nueva York titulado ¿Por qué socialismo? Y lógicamente, este artículo de uno de los científicos más importantes del momento llamó la atención tanto de la comunidad científica occidental como de los políticos estadounidenses, y más teniendo en cuenta el anticomunismo rampante que se destilaba en Estados Unidos en la primera década después de la Segunda Guerra Mundial. Este artículo es muy valioso para entender la opinión de Einstein sobre el socialismo, así que os recomiendo que lo leáis. Es un artículo breve y escrito de manera accesible para todos, de modo que voy a extraer las ideas principales de este artículo para entender a Einstein y sobre todo para que conozcáis su opinión sobre el socialismo. Einstein comienza fuerte con el artículo explicando el origen de los grandes estados, la aparición de la propiedad privada y con este la división de la sociedad en clases y toda la superestructura que se erigió para mantener el estado de las cosas de las sociedades clasistas. Os cito lo escrito por Einstein. La mayoría de los grandes estados de la historia debieron su existencia a la conquista. Los pueblos conquistadores se establecieron legal y económicamente como la clase privilegiada del país conquistado. Se aseguraron para sí mismos el monopolio de la propiedad de la tierra y designaron un sacerdocio de entre sus propias filas. Los sacerdotes, con el control de la educación, hicieron de la división de la sociedad en clases una institución permanente y crearon un sistema de valores por el cual la gente estaba a partir de entonces, en gran medida de forma inconsciente, dirigida en su comportamiento social. En esta cita se puede apreciar que Einstein en algún momento de su vida prestó atención a las conclusiones que sacaron Marx y Engels sobre la aparición de la propiedad privada, la división de la sociedad en clases y la constitución de estados para justificar ese orden legal. Lo más seguro es que Einstein en alguna ocasión leyó El origen de la familia, la propiedad privada y el estado de Engels, puesto que se puede apreciar que lo escrito por el científico de manera breve pero concisa tiene fuertes paralelismos con lo expuesto por Engels. Posteriormente, Einstein plantea una contradicción bastante interesante al que pocos le prestan atención, y es la contradicción existente entre el carácter solitario o privado y el carácter social del ser humano. Al desarrollar este planteamiento, asegura que, por un lado, el carácter solitario o privado del ser humano lleva a las personas a la protección de uno mismo y de sus allegados, a la satisfacción de sus necesidades y al autodesarrollo. Y por otro lado, el carácter social nos lleva a buscar el reconocimiento social, el afecto y la aceptación del resto. Y el movimiento generado en uno mismo a causa de esta contradicción, Einstein dice que determina el grado con el cual un individuo puede alcanzar
alcanzar un equilibrio interno y puede contribuir al bienestar de la sociedad. Si lo pensamos bien, plantear esta contradicción es muy importante, ya que no es más que plantear de una manera diferente la contradicción entre el aspecto privado y social de las personas. Y esto a su vez nos lleva al quid de la cuestión, que es el desarrollo real de una forma de pensamiento individualista y egoísta o solidario y social. La existencia de esta contradicción y los distintos tratamientos filosóficos han dado pie al surgimiento y desarrollo de corrientes filosóficas que se han centrado en uno u otro aspecto de la contradicción mencionada por Einstein. Pero Einstein plantea la contradicción y va más allá, entrando de lleno en la fuerza relativa de cada uno respecto a esta contradicción, o como lo llega a llamar él, pulsión. Einstein plantea que la manera en la que cada uno se desenvuelve en esta contradicción viene determinada en una gran parte por su personalidad, y esta a su vez viene determinada por distintos aspectos como puede ser la herencia genética y por el ambiente o el entorno social que le rodea. Y es esto último lo verdaderamente interesante para los marxistas. Einstein, sin negar la herencia genética, presta atención a la estructura social y la tradición en la que uno crece, y que a la postre acaba diferenciándonos de aquellos que viven en sociedades y tienen tradiciones completamente distintas. Para Einstein, la sociedad no es un término abstracto, sino que él, siguiendo con la contradicción mencionado más arriba, lo define de la siguiente manera: es para el ser humano individual la suma total de sus relaciones directas e indirectas con sus contemporáneos y con todas las personas de generaciones anteriores. Y, aunque una persona puede trabajar y esforzarse individualmente, en la actual fase del desarrollo en el que nos encontramos, le es imposible ser un ente fuera de la sociedad, porque depende directamente, ya sea física, psicológica o anímicamente, de la sociedad. Como os he dicho antes, Einstein no niega la herencia genética que condiciona nuestro comportamiento netamente humano, pero a diferencia de otros animales, Einstein pone el ejemplo de las hormigas y las abejas, el ser humano no está condenado a un patrón rígido de comportamiento biológico. La inteligencia del ser humano, la capacidad de pasar a las nuevas generaciones el conocimiento acumulado durante siglos, las tradiciones que se han creado, las instituciones que rigen las formas de vivir, los descubrimientos científicos o las artes permiten al ser humano constar de libre albedrío. Puede elegir su comportamiento y puede influir en su propia vida acorde a las necesidades, esperanzas y deseos que tiene. Pero Einstein presta atención a la constitución cultural que adquieren las personas a lo largo de la vida, fijando la relación entre el individuo y la sociedad. Así pues, Einstein nos comenta que los socialistas hemos de enfocarnos en esta cuestión, porque aquellos que pretenden cambiar la humanidad misma y avanzar el socialismo como movimiento que supera al capitalismo, deben enfocarse en cambiar las viejas sociedades capitalistas, por ende, generar nuevas constituciones culturales que relacionen de una mejor manera al individuo con la sociedad, y de esta manera se minimice la contradicción antes mencionada entre el carácter solitario o privado y el social del ser humano. De esta reflexión sociológica, cultural e incluso antropológica de Einstein, se puede ver que en la mente del brillante científico se encuentra la famosa frase de Karl Marx: no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia, del que se deduce que si la conciencia del hombre viene determinado por el ser social, lo importante es cambiar el ser social para que haya un cambio radical en el ser del hombre. Luego Einstein da un paso más allá, entrando en el terreno de la economía y en la descripción del modo de producción capitalista. Einstein explica que existen ciertas leyes económicas del actual modo de producción, que es el capitalista, y que dichas leyes son las imperantes hoy y que van dejando atrás las antiguas formas de producción imperantes en los anteriores modos de producción, como puede ser la producción individual, aislada o familiar, para dar paso a la gran producción que, citando a Einstein, dice lo siguiente: en poblaciones relativamente densas, asentadas con bienes que son imprescindibles para su existencia continuada, una división del trabajo extrema y un aparato altamente productivo son absolutamente necesarios. Los tiempos que, mirando hacia atrás, parecen tan idílicos, en el que los individuos o grupos relativamente pequeños podrían ser totalmente autosuficientes, se han ido para siempre. Una vez expuesto una de las características más importantes del desarrollo actual del sistema capitalista, Einstein
procede a exponer uno de los problemas más grandes que padece el ser humano como parte de este modo de producción, esto es, la relación del individuo con la sociedad capitalista. Según Einstein, el individuo hoy no puede estar fuera del marco social, sino que de una u otra manera es dependiente de la sociedad, pero dicha dependencia en el capitalismo no es apreciada como algo positivo, sino negativo, que puede llegar a amenazar a la propia persona. Formar parte de la sociedad capitalista acentúa la parte solitaria o privada de la contradicción que os he mencionado antes, puesto que en el sistema actual en el que uno debe buscarse la vida y sobrevivir, irremediablemente inclina la balanza de la contradicción entre el carácter privado y social en favor de lo privado, lo que se manifiesta en actitudes egoístas e individualistas y lo desliga cada vez más del resto. Esto es, no se crea ese sentimiento de pertenencia a la sociedad. Y para Einstein, la causa principal de la supresión o minimización del carácter social de las personas y que estos no se dediquen a mejorarla es la anarquía económica de la sociedad capitalista. Expuesta esta idea, Einstein, para sorpresa de muchos, procede a exponer una de las contradicciones más grandes del capitalismo y para no tergiversar sus palabras, le voy a citar directamente. Vemos ante nosotros a una comunidad enorme de productores que se están esforzando incesantemente privándose de los frutos de su trabajo colectivo, no por la fuerza, sino en general, en conformidad fiel con reglas legalmente establecidas. A este respecto, es importante señalar que los medios de producción, es decir, la capacidad productiva entera que es necesaria para producir bienes de consumo como capital adicional, puede legalmente ser, y en su mayor parte es, propiedad privada de particulares. Y aún hay más. Los propietarios de los medios de producción están en posición de comprar la fuerza de trabajo del trabajador. Usando los medios de producción, el trabajador produce nuevos bienes que se convierten en propiedad del capitalista. El punto esencial en este proceso es la relación entre lo que produce el trabajador y lo que le es pagado, ambos medidos en valor real. En cuanto que el contrato de trabajo es libre, lo que el trabajador recibe está determinado no por el valor real de los bienes que produce, sino por sus necesidades mínimas y por la demanda de los capitalistas de fuerza de trabajo en relación con el número de trabajadores compitiendo por trabajar. Es importante entender que incluso en teoría, el salario del trabajador no está determinado por el valor de su producto. El Premio Nobel de Física expone con mucha claridad y sencillez la contradicción clasista dentro del sistema capitalista en el que los trabajadores, que son los productores, venden su fuerza de trabajo a los capitalistas para el trabajo productivo. Los trabajadores no se vuelven dueños de los bienes y mercancías que producen, sino que se ven privados de ellos de acuerdo a las reglas capitalistas establecidas, esto es, a las leyes económicas predominantes dentro del sistema capitalista y de las relaciones de producción capitalistas. La separación del productor de la mercancía y, como no, la compra de su fuerza de trabajo se realiza a través del mecanismo del trabajo asalariado, o dicho de otra manera, por las relaciones de producción capitalistas, por lo que el capitalista, debido a la propiedad privada de los medios de producción y a la compra de la fuerza de trabajo del trabajador, obtiene el derecho sobre la mercancía producida. Además, Einstein aclara, como ya lo hicieron otros autores marxistas, que el salario que se le paga al trabajador no está determinado por el valor de los bienes que produce, sino por la satisfacción de las necesidades mínimas del proletario y por la competencia existente entre estos. Así que, en estos apuntes de Einstein, podemos ver que en alguna ocasión prestó atención a las críticas marxistas al capitalismo y que además las suscribió. A continuación, Einstein expone claramente el proceso de monopolización advertido por Marx y Engels y expuesto también por Lenin como un rasgo del imperialismo. Einstein nos dice lo siguiente: el capital privado tiende a concentrarse en pocas manos, en parte debido a la competencia entre los capitalistas y en parte porque el desarrollo tecnológico y el aumento de la división del trabajo animan la formación de unidades de producción más grandes a expensas de las más pequeñas. Ese proceso deriva obligatoriamente en la generación de oligarquías y en la concentración tanto de capital como de los medios de producción en manos de unos pocos capitalistas, demostrando que en realidad la competencia anula competencia. Además, el científico judío también nos advierte que este proceso de monopolización se da incluso en los estados más democráticos capitalistamente hablando, puesto que las esferas del poder son controladas directamente
directa o indirectamente por ese pequeño grupo de capitalistas que condicionan la toma de decisiones de los gobernantes. Un apunte muy interesante de Einstein es el siguiente: la producción está orientada hacia el beneficio, no hacia el uso. No está garantizado que todos los que tienen capacidad y quieran trabajar puedan encontrar empleo. Existe casi siempre un ejército de parados. El trabajador está constantemente atemorizado con perder su trabajo. Desde que parados y trabajadores mal pagados no proporcionan un mercado rentable, la producción de los bienes de consumo está restringida y la consecuencia es una gran privación. El progreso tecnológico produce con frecuencia más desempleo, en vez de facilitar la carga de trabajo para todos. La motivación del beneficio, conjuntamente con la competencia entre capitalistas, es responsable de una inestabilidad en la acumulación y en la utilización de capital que conduce a depresiones cada vez más severas. La competencia ilimitada conduce a un desperdicio enorme de trabajo y a ese amputar de la conciencia social de los individuos que mencioné antes. Einstein expone una realidad manifiesta dentro del capitalismo, y es que, pese que la producción capitalista, en teoría, está orientada a la satisfacción de las necesidades de la gente, en verdad está orientada a la búsqueda del máximo beneficio, y también tener en cuenta que con el desarrollo actual de las sociedades capitalistas que han dado lugar a las sociedades de consumo, muchas de las necesidades que se nos generan vienen determinadas por el marketing y por el impulso casi irracional de consumir. A su vez, recoge la idea de Marx de la existencia de un ejército industrial de reserva que sirve para ejercer presión sobre el mercado de trabajo y como garantía de mano de obra barata para los capitalistas. La precarización de los trabajadores y la pérdida del poder adquisitivo de estos, empujado por la búsqueda del máximo beneficio, da como resultado que estos tengan restringido cada vez más el acceso a los bienes de consumo y, como bien indica Einstein, esto da lugar a depresiones cada vez más severas, desperdicio de trabajo y a la amputación de la conciencia social de los individuos. Albert Einstein corona su artículo diciendo que el único camino para la superación de estos males que engendra el capitalismo es el socialismo y una educación orientada a las metas sociales. Os leo directamente a Einstein para que veáis que no estoy inventándome nada. En una economía así, los medios de producción son poseídos por la sociedad y utilizados de una forma planificada. Una economía planificada que ajuste la producción a las necesidades de la comunidad distribuiría el trabajo a realizar entre todos los capacitados para trabajar y garantizaría un sustento a cada hombre, mujer y niño. La educación del individuo, además de promover sus propias capacidades naturales, procuraría desarrollar en él un sentido de la responsabilidad para sus compañeros en lugar de la glorificación del poder y del éxito que se da en nuestra sociedad actual. Pero también advierte que la mera planificación de la economía no es en sí mismo socialismo y que puede darse una perversión de la misma, como por ejemplo con la generación de una burocracia asfixiante que vuelva a reproducir la explotación del hombre por el hombre y las relaciones de producción capitalistas. De modo que podemos ver que Einstein ha leído a los autores marxistas y no solo que los ha leído, sino que los ha comprendido y ha hecho suyas muchos de los principios fundamentales de la crítica a la economía política, acercándole a las posturas socialistas. Entonces, muchos liberales que citan a Einstein deberían prestar atención a este artículo para no citar a la ligera a Einstein. 2. Sus opiniones sobre la URSS. Bien, hasta ahora os he resumido el artículo de Einstein que demuestra su opinión sobre la economía capitalista y la necesidad de superarla a través del socialismo, pero a lo largo de su vida también manifestó su opinión respecto a los bolcheviques y la Unión Soviética. Es cierto que al principio Einstein fue escéptico respecto a los bolcheviques y la Revolución de Octubre, llegando a calificar el recién creado gobierno soviético de Lenin como régimen de terror y una tragedia para la humanidad. Sin embargo, con los años fue cambiando su postura respecto a la Unión Soviética y en 1929 alabó a Lenin considerándolo como un hombre que se sacrificó por completo y dedicó toda su energía a la realización de la justicia social, pero siempre mostró su oposición a los métodos violentos utilizados por los bolcheviques para la toma de poder. Pero esto no es ninguna sorpresa para nadie, puesto que el pacifismo y el rechazo al uso de la violencia como medida revolucionaria estuvo presente siempre en Einstein. A su vez, también reconoció
el enorme trabajo de la URSS en materia social y educativa y por el duro trabajo que desempeñó el gobierno soviético industrializando el país mediante la planificación económica. Poca gente conoce que existe un libro titulado Las cartas Born-Einstein 1916-1955 en el que Max Born hizo una recopilación de las cartas de Albert Einstein en el que se encontraban muchas de las reflexiones políticas e incluso ideológicas del científico. Aunque parezca increíble, Einstein escribió a su amigo acerca de los juicios de Moscú. Concretamente, existen dos cartas muy interesantes que muestran su opinión sobre estos procesos que en el mundo occidental y capitalista son considerados como juicios farsa. He aquí la primera carta escrita por Einstein. Por cierto, cada vez se canta más que los juicios rusos no son falsos, sino que hay un complot entre quienes consideran a Stalin un reaccionario estúpido que ha traicionado las ideas de la revolución. Aunque nos resulte difícil imaginar este tipo de cosas internas, los que mejor conocen Rusia son todos más o menos de la misma opinión. Yo estaba firmemente convencido al principio de que se trataba de los actos despóticos de un dictador, basados en mentiras y engaños, pero esto era un engaño. Y la segunda carta fue escrita por Max Born, en el que saca las siguientes conclusiones sobre lo que habló con Einstein acerca de los juicios de Moscú. Los juicios rusos eran las purgas de Stalin, con las que intentaba consolidar su poder. Como la mayoría de la gente en Occidente, creía que estos juicios eran los actos arbitrarios de un dictador cruel. Al parecer, Einstein era de otra opinión. Creía que ante la amenaza de Hitler, los rusos no tenían más remedio que destruir al mayor número posible de enemigos dentro de su propio campo. Me resulta difícil conciliar este punto de vista con el talante amable y humanitario de Einstein. De estas cartas recopiladas por Max Born, podemos concluir que al principio Einstein tenía la misma opinión que la mayoría de los políticos, historiadores y académicos de Occidente. Esto es, que pensaba que los juicios de Moscú eran en realidad una farsa orquestada por la camarilla de Stalin para deshacerse de sus rivales políticos y consolidar su poder. No obstante, Einstein, yendo más allá, acabó rechazando este punto de vista y comprendió que en la URSS existía en realidad una quinta columna dispuesta a acabar con el poder soviético y que eso facilitaría el camino a Hitler para hacerse con el país de los soviets. A su vez, debo destacar que Einstein se opuso a la paranoia colectiva anticomunista que se instaló en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y que fue conocido como el macartismo. Él mismo fue acusado de prosoviético y de peligroso científico comunista por el FBI, y este servicio de inteligencia de Estados Unidos llegó a crear un archivo para investigarlo y que llegó a contener 1427 páginas. Una de las personalidades más importantes del siglo pasado declaró abiertamente su postura respecto al capitalismo y al socialismo y sorprendió al mundo entero con sus escritos políticos. Es por eso que hoy la gente conoce de sobremanera sus aportaciones a la ciencia, pero sus posturas políticas son relegadas a un segundo plano para que la gente no conozca que Einstein llegó a simpatizar con el socialismo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo sobre la supuesta relación entre Einstein y el sionismo? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer, también tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad, pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!